Hola amigos, bienvenidos a esta entrevista que estamos haciendo. Bueno, es una conversación entre amigos, una conversación de café, como le solemos llamar, y tengo a dos personas aquí que me encantará presentarlos. Uno de ellos, bueno, pongo aquí la vista a tres y yo creo que los conocéis. Uno de ellos, pues, Iru Landucci. Iru, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andan? Un placer acá nuevamente. Estamos demasiado participativos últimamente A con ver si usted. vamos a tener sobredosis al final, ¿eh? A ver si vamos a tener Epa, sobredosis, ¿eh? epa. Bueno, y tenemos a Pepón Jover. Pepón, ¿cómo estás? Pepón Jover Muy de bien, Miguel. Bien, muchas gracias. Ha llovido, ¿eh? Es un Ha placer. llovido. Y nos pasa igual, ¿eh? También el otro día también nos reunimos y nos reunimos por una razón que es la que nos une en este vídeo ahora, ¿no? Sí, Y sí, bueno, desde pues luego. si queréis ya comenzamos un poco y va por libre esto, ¿eh? O sea que, Dale, dale, pero dale, es dale. curioso, Iru, ya te lo comenté, que hace muchos años que, bueno, habíamos perdido un poco la pista y tal, ¿no? Pero habíamos sido, pues, Pepón y yo, los coorganizadores de lo que sigue siendo a día de hoy la mayor reunión en la historia de materia extraterrestre, ¿no? De tal, ¿no? Y entonces, ostras, creo que mandé un meme de estos, así, que últimamente suelo mandar, y lo veo que está en la misma onda. Digo, bueno, Pepón, no te habrás echado a terraplanista también ahora. Dice, hombre, es que, claro, es que el que indaga un poco, ahí queda, ¿no? Ahí queda. Digo, madre del amor hermoso, lo que nos faltaba ya. Digo, oye, pues tenemos que vernos porque, claro, y ahora la pregunta es, ¿dónde queda la exopolítica? La exopolítica dentro de esta tierra, ¿no? Dentro de este nuevo formato, ¿no? Y la verdad, tuvimos el otro día una charla buenísima y de ahí salió pues el poder y tú te ofreciste, o sea que encantado de Iru de contar contigo. Eres nuestro maestro en este sentido, por supuesto, porque sabes que, lo comentamos el otro día, pensábamos que teníamos el 70-80% del cuadro completo y cuando uno empieza a ver que la Tierra es distinta y otros temas en los que Pepón está indagando mucho y me encanta y me tienen apasionado también, ¿vale? Flamenco y cosas así, bueno, pues te das cuenta que al final dices, ostras, otra vez vuelvo a tener el 20% del cuadro como mucho, ¿no? Hay que volver a empezar, ¿no? Así que bueno, pues agradecido de que también hayas aceptado, que estamos últimamente muy activos. Ya te veo por ahí, Iru, que no paras, ¿eh? Supongo No, que un placer, maestro. cuando nos pongan el RIP en la tapa ya tendremos tiempo de descansar, ¿verdad? Ahora de momento. Sí, bueno, capaz que volvemos rápidamente, quedará el cuerpo ahí en modo reposo, ¿no? El espíritu seguramente retorne. Mirá, hablando de memes, yo siempre pensaba, ¿no? Porque obviamente la exopolítica es muy compleja, pero nunca vi un extraterrestre postularse para presidente o algo por el estilo, ¿no? Digo, tal vez ahí sería interesante, en lugar de que se mantengan tan ocultos, que realmente hagan política, tal vez nos salvan de los desastres que hay hoy en día de los terrestres, ¿no? De la política terrestre. Yo creo que el tema de la Tierra plana, justamente como vos decís, viene a abrir un poco el panorama, porque nosotros, al menos desde ese costado, decíamos siempre, bueno, extraterrestre, la palabra extra significa más. No significa que vengan de una estrella o de un planeta o un exoplaneta o de un sistema solar distante, sino Eso que sería con EXO, que ¿no? haya más tierra, con que haya más tierra ya es suficiente como para poder tratar de encajar cosas. Obviamente que hay mucho de Hollywood también metido en la concepción moderna del extraterrestre. Nosotros la otra vez lo mencionábamos al principio del programa. Lester Crowley fue uno de los encargados de el diseño del tipo gris, porque antes de eso Hollywood los presentaba más como insectos gigantes y demás. Está la mano del Blue Beam Project, que no se puede dejar de lado. Seguramente sí haya gente que haya tenido experiencias paranormales, reales, pero también están los servicios de inteligencia que comentaba un disclosure de la rama de Green. Entonces hay como una mezcla muy grande que cuando todo se mantiene tan en secreto, ¿viste? También uno al menos debe dudar. Ahora, lo que sí se abre también la puerta dentro de, no del terraplanismo en sí, sino tratando de entender el cosmos, es la cuestión más dimensional, ¿no? Extradimensional. Habría que llamarlo como, en lugar de exopolítica, una dimensión política, ¿me entendés? Una cosa así, porque también qué sucede en esos planos de astrales, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero la Tierra plana, por ejemplo, toma mucho las lecturas o los escritos de la República de Hierro, se llama, que narra la historia de una, esto fue publicado en una revista en 1905 por ahí, en Estados Unidos, donde supuestamente una persona que venía de más allá de la Antártida, pero con la misma contextura física que nosotros,
humana, tenía nada, vivía más allá de la Antártida en una civilización propia donde había más desarrollo tecnológico y se dice que hizo intercambio de tecnología con gente de acá, de adentro de la Antártida, vamos a decirlo. Y después Ajá. está el famoso libro del italiano militar, también escrito ahí a principios del siglo XX, que se llama Mundo más allá de los polos, por ejemplo. Y narra toda una cuestión de que existen otros mundos más allá de la Antártida. Tal vez esas lecturas sin la Tierra plana en el medio, nunca ni siquiera nos los hubiésemos preguntado, nos hubiésemos quedado con la que Richard Byrd se metió en un hueco en la Antártida y se fue a un sol central, lo cual él nunca escribió, eso lo escribió su sobrino, y entonces ahí se abre todo un panorama nuevo. Yo lo veo más así, ¿no? Como para introducirlo. Bueno, yo me he comprado el libro que me aconsejó Pepón el otro día en la charla, que estamos hablando de, bueno, la nueva cronología. Bueno, igual me voy un poco de tema ahora, también, pero es que es no sé qué opinas tú de esos 1000 años que faltan. También Pepón tiene más libros, él habla inglés también y también, bueno, ha hecho los deberes, ha comprado una Nikon y todo, o sea, la Nikon 9000 esa, o sea que pues, cuando se mete, o sea, sí, No, no, sí, está muy bien, invierte, invierte, no sí, solamente sí. tiempo. Claro, lo quiero ver con mis propios ojos, ¿no? De poder enfocar las estrellas, poder ver en el horizonte y ver qué es lo que pasa. Aprovecho yo, perdón que me meta, pero Pepón, si querés, a mí al menos a modo personal, digo, contame un poco desde cuándo hace que te metiste en el tema, con qué te encontraste, qué resistencias tuviste, porque como bien dijo Miguel, ustedes vienen de una rama muy dura con esa temática y no es fácil ni siquiera decirlo ya entre colegas y menos hacerlo público, llámese público, ¿no? A salir en un directo en YouTube. Pues mira, yo la primera vez que oí hablar fue cuando nos arrestaron en casa en el 2020, el confinamiento, sí. Eh, vi algunas informaciones de las trayectorias de aviones que eran, digo, qué cosa más rara, ¿no? Y recuerdo que lo compartí con algún amigo que es físico y tal, y no me contestó. Y digo, entonces digo, qué me están contando? ¿Que la Tierra qué es plana? ¿Cómo? Perdona, hola. A ver, un momento. Entonces se quedó ahí la cuestión. Entonces, pues bueno, me derivé para el movimiento Q, y para aquí, para allá, y no sé qué. Y entonces, pues bueno, que vuelve un vídeo, vuelve a saltar el tema de la Tierra plana, me lo miro, entonces digo, esto no puede ser, me vuelvo loco. Entonces, escucho un vídeo de un canal que dice, no, no estoy de broma, creo que se llama, que me parece muy bueno, eh, que entrevista a un militar que ha trabajado en un submarino y ha trabajado concretamente con el tema de radares. Y entonces viene a decir que, digamos, todo el conocimiento que tienen y la práctica que tienen a nivel militar está basada en un mundo plano, ¿no? Entonces yo digo, no puede ser, no puede ser. Y me cojo un sofoco de esos, ¿no? Entonces se lo comparto con un amigo que tiene contactos con militares y tal y cual. Y oye, esto es verdad, esto puede ser. Y me dice, sí, me temo que sí. Y se queda tan ancho. Y digo, joder, con perdón. Uy, Entonces digo, bueno, pues me pongo a investigar, ¿no? Entonces 2021, 2022, ya hace un año, creo que para verano del año pasado dije, estate que yo me voy a comprar unos cuantos libros, yo soy de los que me gustan los libros todavía, me compré este libro, que supongo que lo conoces evidentemente, es un tocho de 700 páginas casi, y tengo dos o tres más de estos, y empecé a leer, ver vídeos, y claro, dices, es que todos los argumentos que dan me cuadran. Todos los argumentos que me dan me cuadran. Entonces me tengo que deshacer de la creencia de que existe un universo. Y empiezas como a sumar esta información y esta, y esta, y esta, y esta, y esta, y esta. Entonces es como un puzzle que se va armando y dices, pero tiene mucha consistencia este puzzle. Entonces, si este puzzle tiene consistencia, luego intentas conversarlo con alguien fuera de tu entorno y claro, dicen, ¿pero qué dices? No, estás loco. Y te dan argumentos. Entonces yo me fijo que los argumentos son todos muy teóricos. Son todos argumentos muy abstractos en cuanto a ciencia. No son argumentos observables. No, no, porque es que los rayos, por ejemplo, ¿no? Con el tema de los láseres, ¿no? De una punta de un lago a otra punta de un lago, en donde hay varios kilómetros de distancia,
Y no podría ser, ¿no? Que el láser pudiese verse desde la otra punta si hay una curvatura. No, no, es que el láser se curva. Bueno, no sé si se curva el láser. No, no, Eh, en todo caso se distorsiona, a veces justamente contradice esa distorsión, no es favorable, no es amiga del modelo heliocéntrico, justamente, ¿no? claro, dice, bueno, ¿y por qué los océanos están tan pegados a la Tierra y no se caen? ¿Por qué no se caen? No, porque la teoría de las cuerdas de Einstein, de no sé qué, de no sé cuántos, hace que la teorías todas muy abstractas, ¿sabes? Y yo, pero no tiene sentido. Yo tengo un vaso de agua y lo tiro y cae. Entonces, ¿a partir de qué cantidad de masa de agua se queda pegada? ¿No? ¿Por qué los ríos bajan y no se quedan pegados a la montaña, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con los ríos? Entonces, bueno, va sumando y al final dices, no, no, es que no tienes, no hay otra posibilidad. Pero eso sí, te has de meter a fondo. Sí, Y has de tener, creo, el valor suficiente para deshacerte de tus propias creencias, de la construcción que has hecho, ¿no? De la cosmovisión que has hecho durante mucho tiempo, evidentemente, desde niño. Y pues, más con el tema de la exopolítica, ¿no? Como que hemos aprendido, hemos informado, hemos estado con gente que ha tenido contactos, hemos estado con gente que ha estado en contactos con militares, hemos estado con militares y yo le decía a Miguel, y lo voy a decir con mucha conciencia, me cabrea que en el entorno de la exopolítica, en su momento, hablásemos con Bob Dean o con el Nick Pope o con quien sea, ¿cómo que nadie habló de la Tierra plana? A ver, si yo me he descargado documentos de la NASA, me he descargado documentos del FBI, me he descargado documentos de la Armada Americana, me he descargado documentos de muchas, eh, digamos, plataformas, organizaciones, instituciones oficiales, en donde los cálculos de base para la aeronáutica, para el lanzamiento de misiles, para el cálculo del aire, parten de una Tierra plana y estacionaria, y es que lo pone. Que alguien me lo explique. ¿Por qué todos estos militares no, no lo mencionaron en ningún momento? Porque si eso es así, y si hay una cúpula realmente, porque tiene que haber una presión, ¿qué pasa con los extraterrestres? De los que hablan. Entonces, ¿qué pasa con los contactados? ¿Qué pasa con los que canalizan? ¿Qué pasa? Recuerdo hace un tiempo, me compré un libro de cosmología pleiadiana, un tocho, que ya no lo tengo aquí porque lo he mandado Es que, al ¿qué pasa? trastero. Pasa eso, ¿no? Se arma, se cae un castillo de naipes muy grande, Claro, muy dices, grande. ¿pero qué me estás contando del Sol central, del Sol, del Sol, del Sol? Si el Sol está dentro del domo. No tiene ningún sentido. Entonces, el que canaliza no tiene ninguna credibilidad, entonces. Bueno, es una, bueno, no sé, Miguel, perdón, yo me no, pongo a no, no, hablar. no, por favor, sí, sí, me lo estoy Bueno, pasando esta bomba. es un poquito la trayectoria hasta este momento, ¿no? Yo soy de los que investigan y me gusta investigar a fondo. No, no, lo veo, y tal vez vos tuviste, o ustedes tuvieron ese bagaje por detrás que incluso hace, porque yo, a ver, mi profesión es director de efectos visuales. Entonces yo de por sí no cargaba con ninguna mochila demasiado grande en cuanto no era ingeniero, ¿viste? Porque más títulos tenés, más académico sos y más ataduras tenés, entonces más cadenas te ponen. Entonces muchas veces te cuesta más si vos venís ya de una rama en la que sentaste las bases de tu profesión, de tu vida, de tu entelequia, de tu chapa, ¿no? Como decimos acá en Argentina, en el hecho de cómo vos te expresabas y te hacías, ¿no? Que conocías cosas de más allá del sistema solar, por así decirlo, y después tenés que retroceder sobre tus pasos y decir, bueno, la verdad que creo que estuve engañado. A mucha gente le cuesta más ese orgullo que el propio hecho de reconocer que ha sido engañado, ¿no? Mark Twain lo decía en esa famosa frase de es más fácil engañar a la gente que demostrarle que ha sido engañada. Si eso lo Sí. llevas a lo individual es todavía más duro. Yo no tenía ese tipo de mochila, la única mochila que tuve, y por suerte todavía sigue estando grabada porque está subido ese programa número 28 de la temporada número 2 de mi programa de radio acá en La Plata. Yo estuve un año y medio hablando porque era muy seguidor de todos ustedes, entonces más allá de hablar de política doméstica argentina y de alguna que otra historia de conspiración concreta, como puede ser el 11S, el Proyecto Manhattan, bueno, cosas por el estilo, hablaba también obviamente de las cuestiones más Anunnaki y reptilianas, era muy, muy entusiasta en aquel momento de alienígenas ancestrales, entonces todo eso yo lo transmitía en una hora de radio durante un año y medio.
cuando me viene lo de la Tierra plana, nada, yo no tardé mucho en darme cuenta que la Tierra era plana. Leí una nota de un ingeniero en telecomunicaciones, proponía ver imágenes reales de la Tierra. Por ser director de efectos visuales, dije, nunca me había dado cuenta, pero es verdad, son todas CGI, salvo alguna que otra que se veía realista, que es la del Apolo 17, pero era una fotografía. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta, hicimos el análisis con Miguel, el programa pasado, era una fotografía simplemente a una esfera pintada a mano, ¿no? Una pelota de madera pintada y tomaba una foto con una tela negra de fondo, pero lo que tenía era ese año y medio y obviamente el Irulanducci dentro de las reuniones de amigos, llenando los espacios con las historias de alienígenas ancestrales y demás. Y cuando me tocó, ese fue el único momento en el que tuve un poco así como decir, che, voy a tener que reconocer que me comí un verso, que yo también he sido engañado y que en realidad la Tierra es plana y sí, todo lo que hablé en términos de política y esto es válido, pero la parte que contaba de que la NASA había encontrado agua en Marte o que el meteorito tal iba a pasar cerca de la Tierra, hay que simplemente reverlo y no se me van a caer los anillos por reconocer que fui engañado, porque no es que yo estafé a alguien a sabiendas. No Claro. es, no, no, ahora voy a dar una conferencia y voy a contar que fui a visitarlo a Barack Obama al Área 51 sabiendo que es toda una historia inventada. No, no, yo fui víctima también. Claro. Entonces eso también te protege de alguna manera, porque si vos honestamente fuiste verdadero y después te diste cuenta que te engañaron, no es tu culpa que te hayan engañado. Lo tenés que reconocer. Ahí es como ser víctima y decir, pucha, yo estuve siendo víctima de este sistema. Y está grabado el programa en donde hago la confesión, podría decirse. Y bueno, y de ahí para adelante fue seguir investigando a fondo, como vos bien decís, Pepe. O sea, tenés que meterte muy, muy de lleno. Si no, te quedás a medias y después no, tampoco podés defender la postura, ¿no? Es que la prueba de lo importante que ha sido para todos ha sido el hecho que creo que a los tres nos ha pasado. Quizá tú has dicho que no tanto a ti, pero el hecho de estar dándole vueltas a este tema en silencio, sin decirlo, o sea, en mi caso, muchas noches de insomnio, viendo documentales tuyos, la mayoría, y de otras personas, ¿no? Que también hay por ahí que me encantan, ¿sabes? Y bueno, y decir, pero no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿no? Y luego recibir llamadas de gente, ponentes de ciencia de espíritu, llamarme, oye Miguel, ¿me ha llegado a mí esto también? ¿Qué opinas de esto? Y yo decir, pues chica o chico, estoy en la misma que tú, o sea, en la misma, pero casi sin decirlo. Qué curioso. Entonces, claro, es que, bueno, como decía Iru, cuanto más has andado, más tienes que desandar. Si todo tu trabajo, y estoy seguro que hay mucha gente por ahí que ha estado haciendo, pues como nosotros, conferencias sobre extraterrestres, sobre tal, y cuantas más has dado, más tienes que armarte de valor justamente para poder dar el paso y decir, porque claro, es duro decir, chicos, sin querer, ya lo ha explicado Iru, está claro, no, nadie lo ha hecho queriendo, ¿no? Pero sin querer hemos engañado sin querer. Claro, porque eso te lleva al punto de lo que cuentas, lo que crees que sabes, ¿realmente lo sabes? Porque claro, si tú te pasas no sé cuántos años dando conferencias extraterrestres, ¿qué es lo que realmente sabes de lo que estás diciendo? Porque si la raíz, el punto base ya es erróneo, que es el mundo donde estamos viviendo, todo lo demás, Y es ¿no? duro, es Es duro, es como, duro, es duro volver a decir, otra vez vuelvo a la casilla de principio, otra vez tengo que sí, volver a empezar, a ir a escuchar a este, a escuchar al otro, a mirar, a investigar, bueno, la verdad, a pasar noches con pasión, porque todo esto se hace por la pasión que tiene uno. Cuando ves, sales sí, como un cohete. Sales como un cohete, no se lo dices a la gente, por lo menos yo, hasta estar un poco seguro, porque digo, bueno, lo que me falta ahora, lo que me falta, ser terraplanista, ya, que ya me van a dar ah, por todos lados, ya seguro, ¿no? Pero sí, bueno, oye, y creo que, y bueno, y hemos tirado para adelante. Me hizo mucha gracia, que lo comentamos con Iru en el anterior programa, que Josep Pamias, claro, es otro tío honesto, joder, un tío honesto que le habrá venido el input por 50 sitios. Yo recuerdo cuando no sé si erais vosotros, Iru, ¿no? Pero hubo un momento en Facebook que eran un poco pesados los terraplanistas, porque claro, yo lo entiendo, porque claro, estaban como Yo muy era uno de emocionados esos, yo era y uno de ven, esos. tú eras uno de esos. Claro, lo ponían en todos los grupos. Claro, yo tengo un montón de grupos, Ciencia de Espíritu, la matriz holográfica, y estaban muy pesados. Y yo decía, ay, qué pesados esto, la verdad, las cosas como son, ¿no? Pero es que, claro, ahora el pesado soy yo,
porque es que ahora no digo dos palabras con alguien que he conocido, ahora entrevisto a uno, entrevisto a otro, y oye, ¿qué opinas de la Tierra plana? Ya estamos, ya está el lío montado. Pero bueno, es que es verdad, y que Josep Pamias ahora les haya dado, porque me dijiste, ¿no? Que además vais a ir allí a Balaguer dentro de un tiempo y tal, Sí, ¿no? el 25 de junio. Guau, qué Pero bueno. después de un montón de veces, porque Joseph, él ya se había metido un poco, incluso Miguel Bosé se lo había dicho también. Miguel Bosé tal vez no lo haya hecho público, Ajá, pero en una reunión que se hizo por el 2020, 2021, que fueron los hermanos Barea, que también estaba David Parceriza, ahí fue también cuando David Parceriza empezó a meterse en el tema, ujú, tanto Miguel Bosé como David Parceriza, bueno, los hermanos Barea que estaban ahí, lo hablaron con Joseph. Y a él de alguna manera le empezó a llamar la atención, le llamó la curiosidad, pero tenía dentro de su entorno había mucha gente como que le decía, no, pero yo no te claro, vas a meter claro. con eso es una tontería. Y bueno, medio que estuvo así como 2 años, podría decirse, en dudas internas, pero sin de alguna manera darle la posibilidad, porque acá de lo que se trata, como dice Pepón, o sea, acá nadie quiere convencer a nadie. Yo te voy a presentar una serie de argumentos que vos los podés constatar y los podés comprobar por tus propios medios. Y después la decisión es tuya. Ahora, lo que te presentan la academia es algo que se llama astrofísica, lo cual ya es una paradoja en sí, porque la física, que viene de la palabra physis, que significa naturaleza, uno tiene que interactuar con eso. Con la astrofísica no interactúa nadie de manera Ujú, directa, ni siquiera las propias instituciones. ¿Por qué? Porque vos no podés ir al campo de estudio a interactuar con una estrella de neutrones, supuestamente, o con un sol de un exoplaneta, o entrar a otro mundo. Lo hacen ellos por vos. Ya sea que te creas la historia de un rover que a la fecha de hoy lleva 20 años y nadie sabe cómo se mantiene todo limpio, cuando acá en tierra dejas un auto en un desierto y tarda una semana en descomponerse, pero bueno, si vos querés creer esas historias de naves exploradoras que solamente la NASA puede manejar o China y envían datos que nadie sabe ni cómo atraviesan toda la capa de la atmósfera, incluso dentro de la propia teoría de si la luz es un fotón o si tiene masa, no tiene masa, si puede viajar en el vacío, si no puede viajar en el vacío, si la onda es una onda o una partícula, bueno, más allá de eso, si vos querés creerte esa, no deja de ser una creencia, al menos reconoce que estás dentro de una doctrina. Se llama doctrina copernicana, que te puede hacer bien en tu vida diaria y está perfecto, pero que el agua no se curva, que yo veo edificios que no se deberían ver porque la curvatura de la Tierra lo está tapando, que la historia que sigue figurando como el ítem número uno de una Tierra curva en Wikipedia, que es que el barco barquito, desaparece en el mar, el todo eso no barquito. está sucediendo. Entonces, arreglate vos con esa información que yo te voy a presentar. Yo no puedo intervenir en tus miedos de lo que te puede llegar a traer el hecho de enterarte de que vivís en una cosmología errada, pero no me vengas a criticar, ni a acusar de ignorante, ni decirme que esto es una chorrada, porque justamente lo que es más una chorrada es esa sección que nos hace gratis de fake news los jueves en Canal 5, dada la cantidad de noticias que hoy en día, si no te levanta sospecha que hasta un diario deportivo, como puede ser el diario Marca, Mm. arme notas de un lente gravitacional que puede ver a 9.000 millones de años luz y al lado hay una nota de cómo jugó el Real Madrid. Entonces, hay alguien que te está vendiendo una propaganda y una agenda con un propósito concreto. Tal vez sea ese Blue Bean, tal vez sea simplemente mantenerte dentro de un Truman Show, no lo sé. Pero no me vengas a criticar desde esa posición porque el que está siendo demasiado arrogante sos vos, no yo, el ignorante. Y es, Entonces, esa es un poco la propuesta y ahora Joseph se abrió a eso, ¿no? no, no, y es lo que hace la gente. Es que, digamos, la primera contestación, el primer choque frontal es ese. O sea, bueno, tú lo sabes, Iru, que yo incluso contacté hasta con Julio por la ansia que tenía de hacer un debate. Porque digo, hostia, pues tú con los Barea, con tal, debatiendo con alguien, porque es que, claro, yo hablo con mucha gente y hablo con gente, pues ¿Y con... cuánto te costó organizarlo? No Que hubo no se tuvo, forma, que ni no siquiera se pude terminó dando. hacerlo, no pude hacerlo. No lo pudimos hacer, acuérdate, no lo pudimos hacer. Y mira, gente, bueno, había unos que no, es que yo soy de la Cruz de Malta. Mejor, venga, más credenciales, venga, pongámosle leña al fuego. No tuvieron narices, tío, no tuvieron narices. Entonces, claro, como os oí, no sé a quién de vosotros, que decía, es que si algo tienes dogmático como dogma, es que en la vida naces, mueres y que la Tierra es redonda y es una esfera. O sea, lo tienes aquí a fuego, o sea que...
Y a mí ha habido muy pocas cosas, bueno, ninguna, que me haya costado tanto digerir. Cuando yo me considero un tío abierto, no, lo siguiente. O sea, y sin embargo, esto, joder, ha sido tiempo, ha sido años. O sea, 50 años pensando que lo de la bolita dando vueltas, 8 con JL y compañía, ¿no? Pues pensando que además era hueca, y 3 que lo tengo más claro que el agua, ¿eh? No sabré discutirlo. Oye, una pregunta, no sé si me voy de tema, porque me la preguntaron el otro día y digo, hostia, pues no te lo sé contestar. ¿Cómo se plantean las mareas en esa tierra plana? Es decir, ¿por qué hay mareas? Iru, pregunta de Eso, cuál de ¿sabes qué es lo primero. interesante? Recordemos también que estos videos después son post editados, así que agrego, ¿no? El material de video de lo que estamos hablando. Ah, Pero como quieras. Ujú, sí, 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 es un placer para mí hacer eso. qué bueno. La pregunta primero es, ¿cómo se producen las mareas en una tierra esférica? Girando alrededor del Sol a 60.000 kilómetros por hora, donde supuestamente la Luna, a través de una supuesta fuerza que no es una fuerza, porque recordemos que a la fecha de hoy, cuando Newton plantea la fuerza de gravedad, él mismo deja escrito, porque podés ir a la Universidad de Cambridge y bajarte las escrituras a mano del propio Isaac Newton, donde él dice, ninguna persona que esté educada podrá creer en un efecto gravitatorio sin un agente intermediario. Y recordemos que para el modelo heliocéntrico el espacio está vacío, no hay agente intermediario. Exacto. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la gravedad? ¿A qué velocidad se propaga la gravedad? Mm, Porque dentro de... ¿Dónde está la partícula del gravitón encargada de la fuerza de gravedad? Una cosa es la aceleración de la gravedad, que es ese 9,8 metros por segundo al cuadrado, pero no es en sí la propia velocidad de la manifestación llamada gravedad, ¿no? Como tiene la velocidad de la luz, como existe la velocidad del sonido, no pudieron encontrar ninguna evidencia de esa fuerza de la gravedad. Como no la pudieron encontrar, y cuando Isaac Newton hizo ese planteo, no se conocía la electricidad, recién se estaba empezando a manejar el magnetismo, él no planteó la posibilidad de que sea justamente la electricidad la encargada de interactuar con la materia. Entonces, después vino Albert Einstein, tratando de solucionar ese problema de no tener fuerza de gravedad, dijo, bueno, es que la gravedad en sí no es una fuerza, es una distorsión del tiempo y del espacio. No es una fuerza, es una tela, hay que imaginarse una tela, que es el tiempo y el espacio, y la masa de un cuerpo hunde la tela, y entonces todo lo que esté cerca de ese cuerpo va a tender a caer hacia esa curvatura de tiempo y espacio, como cuando uno se sienta en un sofá y el control remoto se cae, ¿no?, a las nalgas de la persona que hunde el sofá. Lo cual el planteo es lógico, pero ni el tiempo ni el espacio existen, no son elementos físicos. Eso es lo que decía Nikola Tesla, y por eso Nikola Tesla se reía de la teoría de la gravedad, porque decía, la propia mención de un tiempo y un espacio son carentes de materia, por lo tanto vos no podés curvar algo que no es físico. Yo no puedo decir que mi novia se enamoró de mí porque yo curvé el amor que hay entre ella y yo, y por eso ella cayó hacia mí. Es una concepción filosófica hermosa, pero no se puede curvar ni el tiempo ni el espacio, porque entonces vos me tendrías que decir cuánto tiempo hay en un metro cúbico. ¿Cuánto tiempo hay en un metro cúbico para poder curvarlo? ¿Dónde está la partícula del tiempo? ¿Dónde está la partícula de espacio? ¿Espacio es un concepto? ¿Me explico? mm. Por eso se reía Nikola Tesla de Albert Einstein. Y por eso a la fecha de hoy no existe tal cosa como curvar el tiempo y el espacio, porque no se puede curvar el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué? ¿La Luna? ¿Bajo qué modelo de gravedad la Luna atrae solamente el agua salada y no te atrae el agua de tu pileta, ni del vaso, ni la de los lagos? ¿No? Eso es la primera cosa que llama la atención. Explícame vos en tu modelo cómo existe esa situación selectiva de que la luna solamente atrae el agua del mar. Y punto. Y listo. Y solamente en grandes cantidades, ni siquiera en una cantidad pequeña, si hay no sé, una cuestión de agua salada estancada en alguna playa. No, es solamente la de, bueno, en el modelo nuestro es electromagnetismo. O sea, vos tenés la Tierra plana, Ujú, donde está la línea imaginaria del Ecuador,
que es por donde transita la mayor cantidad de su existencia el Sol. El Sol es una fuente eléctrica y magnética, porque eso también en el modelo oficial también lo tienen que reconocer, lógicamente, que el Sol tiene campos magnéticos enormes y que emite electricidad, por eso una llamarada solar te puede dejar sin satélites, etcétera, etcétera. Vos tenés una fuente eléctrica enorme como es el Sol, y el agua salada es conductora de electricidad. El agua dulce es menos conductora de electricidad. Entonces, si vos tenés una fuente de electricidad y magnetismo que está girando arriba nuestro, eso interactúa con el agua salada que está por debajo y no interactúa de la misma forma con el agua dulce. Entonces ahí ya empezás a tener un patrón que explica la compresión que se puede dar de una parte del mundo y de la otra no. Y seguramente la luna tenga que ver, y también porque la luna cuando se ha experimentado con ella, emite justamente luz fría. El hecho de emitir luz significa que emite un campo de onda electromagnético, porque la luz es en sí conceptualmente una onda electromagnética. Por lo tanto, en nuestro modelo no hay ningún problema para explicar las mareas. Nadie lo va a poder saber al dedillo. ¿Por qué? Porque a la fecha de hoy, el único uso que tiene las mareas, uno se pregunta el por qué, porque justamente quiere saberlo todo, pero las mareas están totalmente ya estadísticamente, ya están mapeadas, ya sabe cuándo va a suceder y cuándo no. Ahora, ¿qué pasa con las mareas que cuando supuestamente se acerca un meteorito no pasa nada porque es muy chiquito y está muy lejos? No hay ningún tipo de perturbación. La luna no atrae a los satélites, solamente atrae el agua. ¿Entendés? Entonces, lo que tienen que dar la explicación son ellos más que nosotros. Ujú. Oye, me gustaría, no sé, que abrieras un poquito, Pepón, el tema que también a mí por lo menos me tiene loco. No sé si tú conoces, ¿no? Al chico este de Libertalia o al de Alpha Mine y todos estos, Pepón. Irul, ¿tú los conoces? Porque están aquí. No, ¿No los conoces? no, Ah, nunca han tenido, en un principio, hablando de tierra nunca han plana, ¿eh? tenido, yo le escribí y una vez me contestó por un video, al principio de todo, cuando empezamos con la primera conferencia, Ah, pero él dijo que no quería interactuar con nadie, que simplemente se recluía dentro de YouTube y no le interesaba el hecho de salir a la vida real, ¿no? De alguna manera, que eso también es algo que nosotros desde nuestro movimiento criticamos un poco porque esto no se trata de una aventura ni de un relato, esto se trata de una cosmovisión para tratar de mejorar el entorno en el que vivimos. Entonces, bueno, nosotros las conferencias las hacemos para justamente generar nuevos vínculos, volver a encontrarnos, salir de la virtualidad que nos quieren meter. Pero también respetamos lógicamente a aquellos que les parece que claro. eso no Sí, es, lo que pasa es que no es yo- su me camino, res- ¿no? También hay que ponerla, ustedes lo saben muy bien, mm. hay que tener huevo para hacer conferencia, ¿eh? No Yo es estoy. solamente Sí, ir y eso dar no. una charla, ¿no? Tenés que enfrentarte a todo lo que viene Sí, por detrás y hay gente que no está no está hecho. capacitada o no le gusta, no quiere pasar por ese estrés y es totalmente entendible. Y después seguramente que lo traigas a colación también por el tema de Fomenko, de Tartaria y Sí, demás. sí, todo eso. Nosotros en Canal 5 hemos hablado con el discípulo de Fomenko de habla hispana. Nos Ah, hemos metido bastante tiempo atrás con el tema, lo que siempre te das cuenta que hay jesuitas en el medio, porque lo de ajá. Fomenko denuncia a Kallinger y a Petavius como definidores de la historia moderna y de agregar esos 1000 años. Y el modelo heliocéntrico está creado por jesuita, y la milicia por jesuita, y los servicios de inteligencia por jesuita, y la iglesia por jesuita. Y entonces la masonería infiltrada por jesuitas con Adam Whitehouse en 1776, con los Illuminati de Baviera. Entonces, por lo menos tenemos un enemigo muy bien identificado que tendrías que descreer de cualquier cosa que venga de la mano de un jesuita, especialmente la doctrina copernicana. Ujú, ujú. Bueno, como yo soy especialista en sacar a gente del armario, me reservo la intención de poder, no sé, me gustaría conocerlos, entrevistarlos y también que dieran su... A ver, al final, si no dejamos aquí en este mundo el legado cultural que tenemos, es un poco egoísta, ¿no? El tema. Entiendo, ¿eh? Entiendo que hay gente que no quiere dar la cara, lo entiendo perfectamente, no me extraña y lo sé mejor que nadie, ¿eh? Pero bueno, no sé, bueno, yo creo que Sí, no. yo quería añadir en este sentido, ¿no? Que al final lo importante es el respeto, ¿no? Tenemos que tener la libertad suficiente para poder pensar con libertad, valga la redundancia. O sea, poder pensar lo que quieras, poder cuestionar lo que quieras, poder reflexionar y poderte permitir pensar que la Tierra es plana, cuando vienes pensando durante muchos años que la Tierra es redonda.
y tantos otros temas, ¿no? Pues poder pensar libremente, uy, pues a lo mejor sí que hay extraterrestres, y a lo mejor son verdes y con cuernos rosas. Poder tener la libertad de pensar lo que quieras, ¿no? Sin ser atacado, sin ser vilipendiado, ridiculizado y todas esas conductas destructivas. Entonces, al final, creo que lo importante de todo esto es nos convierte en mejores personas, porque a todos nos va a llegar el momento de la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a llegar al final de nuestros días? Nos podemos sentir orgullosos de la vida que hemos llevado, de cómo nos hemos relacionado, cómo nos hemos vinculado y qué capacidad para amar hemos desarrollado en nuestro corazón. Creo que al final es lo más importante de todo, porque de aquí no vamos a salir, sea redonda o sea plana, ¿no? Esto creo que es una reflexión que me parece como muy interesante. ¿Por qué tanto ataque, ¿no? A los que esa disonancia cognitiva es tan fuerte que se vuelve en agresividad, incluso en violencia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Incluso dentro de la propia disidencia, dentro del propio mundo de pensamiento alternativo, no se tiene en cuenta que lo más importante es al final en quién te conviertes mientras vives. Que tú puedes pensar en la Tierra plana y yo puedo pensar en la Tierra redonda y al final poder ser amigos igualmente. Que al final eso es lo más importante, ¿no? Es como, yo Cuesta, si ¿eh? no estoy de acuerdo contigo, Ilu, o sea, yo te respetaría muchísimo por la capacidad que tienes, ¿sabes?, de argumentar, de respetar y por la valía que tienes de defender tus ideas. O sea, es que al final eso es lo más importante y creo que la gente, aunque pueda que los que estén escuchando esto, como tantos otros vídeos, aunque digan, pero ¿qué están diciendo estos locos? Al final lo importante es qué capacidad tienes tú de respetarte tú a ti mismo y de amar a los demás. Al final eso creo que es lo más importante de todo esto. Eh, porque la investigación y el llegar a ciertas verdades es a veces tan personal y tan intransferible que si no llegas tú por ti mismo, nadie va a llegar por ti. Entonces, si tú no le dedicas tiempo a investigar, es que no vas a llegar. Entonces, es como a veces se lucha por las ideas, ¿no? Y por las cosmovisiones y se critica, se ridiculiza, pero realmente eso no nos convierte en mejores personas, ¿sabes? Es como, ¿de qué modo este conocimiento me hace mejor persona? ¿No? Y cómo, esa es otra cuestión, cómo el modelo de tierra plana con un domo te hace cuestionarte, bueno, muy bien, hay una tierra plana, posiblemente a lo mejor infinita, más allá del anillo, hay un domo, bien, ¿qué hay encima del domo? ¿Vale? ¿Y quién puso el domo? ¿Y cuántos planos hay por encima? Claro, hay tantas cuestiones que al final te tienes que abrir una dimensión transpersonal o una dimensión espiritual. Yo, sinceramente, desde que cuando miro el cielo digo, ostras, allá arriba hay un domo. Me siento distinto a cuando miro allá arriba y veo un universo que no se acaba. O sea, mi sensación interna ha cambiado. Es como que me siento distinto, teniendo la percepción de que hay algo encima nuestro y que alguien puso eso. ¿Sabes? Como que ya no soy una creación de la nada, como nos han hecho creer, ¿no? Es como, ostras, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué toda esta investigación también personal? ¿No? Porque estoy arrancando con mi tercer libro que tiene que ver con el origen. Es un libro que escribí hace 20 años ya sobre un viaje chamánico a Perú, en donde, bueno, pues experimenté con sustancias enteógenas y tenía Te 23 interrumpo años. porque recientemente Sí. fuimos a Perú a dar una charla y bueno, tuve mi primera toma de ayahuasca justamente y veo por dónde viene la mano. Entonces, hace 20 años experimenté, ya te digo, yo estaba terminando la carrera de psicología, estaba en tercero, y experimenté cosas que dice, ostras, qué fuerte, ¿no? Y después de 20 años, digo, voy a escribir un tercer libro, porque escribí un libro, tengo 150 páginas escritas, sobre lo que experimenté y cómo esa experiencia que tuve con enteógenos me abrió la conciencia, me abrió la visión y fue el inicio y el detonante de todo este camino de 20 años hasta el día de hoy. Y digo, pues voy a retomar ese libro y lo voy a llamar Origen. Entonces, poniéndome a investigar sobre mi origen, el despertar de conciencia, me pongo a investigar sobre nuestro origen. Entonces digo yo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos ha puesto aquí? Porque entonces ya no me puedo creer a lo mejor la Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, hasta qué punto, en qué época de la historia, si el tema de Fomenko, me parece que sí, que tiene mucho peso científico detrás, mucho peso matemático.
ostras, si yo creía que tengo vínculos con Lemuria, por recuerdos o regresiones, ¿realmente hasta qué punto es real? ¿No es real? ¿Mis recuerdos están tamizados o condicionados, influenciados por lo que sé, por lo que he leído? O sea, ¿realmente qué sé de mí mismo? ¿Qué sé de la vida? ¿Sé realmente algo? Cuando empiezo a leer que la historia real de China empieza a partir del siglo XVI, que la historia real de Japón empieza a partir del siglo XVII, que la Biblia ha sido modificada, que la historia ha sido modificada a partir del siglo XVI, como que todo a partir de 1500 se empieza a modificar. Pero ¿qué sé realmente yo de mí y de la vida? Es como, ¿cuál es nuestro origen? Es por eso mi interés en investigar para poder escribir. ¿Y cuál es nuestro origen? Entonces, dentro de un domo, ¿cuál es nuestro origen? ¿De dónde salimos? Para estar dentro de un domo, en la que generación tras generación. Entonces me pongo a investigar sobre el tema de las exposiciones mundiales a partir de 1851, que supongo sabrás, hasta 1915 más o menos, que hubieron muchas exposiciones en muchos sitios del mundo, que luego fueron destruidas, quemadas mira, porque se quemaron como para destruir una evidencia, ¿no?, de antiguas civilizaciones muy recientes, con una tecnología arquitectónica espectacular. Y dices, bueno, pero realmente ¿de dónde venimos? ¿Cómo puede ser que hace 200 años hubiese una tecnología para construir unos pedazos de edificios cuando íbamos a caballito, ¿vale? Y unas construcciones enormes, gigantescas, que a día de hoy, o sea, estuve mirando que las grandes exposiciones actuales, las más grandes del mundo, son tan grandes, o aquellas eran más grandes que las actuales. ¿Quién construyó eso? Entonces, si yo me pregunto quién construye eso, y hay evidencias también de gigantes, y hay evidencias de tantas cosas que estás descubriendo, como una nueva ventana, y dices, bueno, ¿quién soy yo? ¿Y de dónde salgo? ¿De dónde salimos? Son tantas las preguntas que me hago, que digo, que realmente no sé nada. Pero sí es Y, verdad que sí. y así añadiría el tema de la inundación de lodo, ¿no?, que también me está llamando muchísimo la atención. Yo vivo aquí en Barcelona, empiezo a mirar por la zona vieja de Barcelona y empiezo a ver que a ras de suelo hay ventanas. Y dices, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y empiezas a ver que hay edificios que el primer piso está hundido en la tierra y que empiezas a ver que en ciudades de diferentes partes del mundo el primer piso está hundido en la tierra. Entonces, ¿qué pasó en el mundo, en diferentes ciudades del mundo, para que los edificios estuviesen hundidos, ¿no?, hace 200 años? Porque solamente los edificios de 1800 son los que están hundidos. Entonces, ¿qué pasó en el mundo? ¿Por qué hay fotografías como San Francisco o San Petersburgo donde no hay nadie en la calle? ¿Qué pasó? Entonces, empiezan a salirme tantas preguntas a medida que voy investigando más y más y más, que digo, no sé cuál es mi origen. No sé cuál es nuestro origen como humanidad. ¿Sabes? Han distorsionado tanto, con tanta desinformación, con tanta mezcla, con tanta fantasía, con tanta falsa evidencia arqueológica, ¿sabes? Que es como, bueno, realmente ¿dónde estamos? Pero en el fondo tiene todo sentido. Ya con esto acabo. Porque la palabra reinicio, que cuando vi el libro del maravilloso hombre, el Klaus Schwab, ¿verdad?, del Foro Económico Mundial, maravilloso hombre que quiere ayudarnos a todos, del COVID-19, gran reinicio. La palabra reinicio para mí ahora tiene mucho más sentido mirando el pasado. Si en el siglo XIX hubo un reinicio de la humanidad, entiendo que ahora estamos en un nuevo reinicio. Y que todo lo que empezó a pasar a partir del 2020 forma parte de este botón que han presionado de reinicio, ¿no?, con el transhumanismo y con todo esto que están provocando, ¿no?, el cambio del clima y demás. Entonces, bueno, como que me da un nuevo aire para investigar más profundamente y para cuestionarme más profundamente, para comprender más este tiempo presente, ¿no? Porque si no, como que tampoco tiene mucho, no sé, sí, hay una gente allá arriba que tiene el interés de esclavizarnos, ¿no?, en este nuevo orden mundial, pero ¿cómo puede ser que aquello ya hubo un reinicio? Están reiniciándonos de nuevo. ¿Y por qué tanta insistencia en reiniciar la humanidad? ¿Y quién? O ¿Y sea, cuántas veces? ¿y ¿Y qué pasa cuántas con los humanos que nos quieren reiniciar y convertirnos en otra cosa? ¿Quién quiere hacer eso? ¿No? ¿Por qué querría esclavizarnos tanto? Bueno, en fin, son un montón de preguntas. Ya os dejo continuar a vosotros porque si no No, seguís. no, es intrigante. Yo quiero saber por qué, esos porqués y cuántas veces nos han reiniciado, cuántas veces han estado aquí distintas gigantes. Hablabas hace un momento, en los congresos de ciencia perito hemos hablado muchas veces de gigantes. Claro, pues eso sí, eso cuadraba, ¿no? Ahora, ya que decíais la toma de ayahuasca, yo me tomé tuve una toma de ayahuasca con 50 años.
la primera vez, ¿no? Y bueno, pues me puse a hablar. Esto es un retrato piloto que hizo un señor que se dedica con la policía a hacer retratos pilotos. Bueno, pues el pequeñito soy yo. Y estuve hablando con este. Y ahora, claro, ahora me pregunto, ¿y este dónde está ahora? ¿Sabes? También. O sea que yo creo que nos hemos quedado otra vez en el 20%, pero eso está bien, ¿no? Porque nos Sí, da sí. alas, como tú dices, ¿no? Para saber. Y la humildad nos ha dado un golpe de humildad también para decir, listo, que te lo pensabas que lo sabías todo, ¿no? Pues mira, a empezar otra vez, curso nuevo, ¿no? O sea que, bueno, pues no sé, Iru, si quieres cerrar con alguna cosa y tal, para que no sea más largo, yo me lo he pasado en grande, creo que es muy interesante lo que hemos dicho, Pepón, de verdad, tú también, Iru, si quieres comentar alguna cosita. Sí, maestro, cómo que no, pensé que, que habíamos recién entrado en calor. Ah, no Sí, sé, no ahora es sé, cuando empieza, ahora no es cuando sé, no empieza sé, a no sé. Claro, por lo contar. menos media horita más, Ay, Miguel, ¿qué yo pasa? encantado de la vida, yo me apunto con Ah, no, Mario, es que yo pero es que llegué tarde me y sabe escúchame, mal, no, pará. siempre me sabe mal un poco yo qué sé, Por por la las cosas de audiencia. la gente, ¿no? Pero, Coincido con lo que dice. A ver, yo lo que rescato es esto, ¿no? Nosotros hemos hecho conferencias, porque realmente dentro de esta temática, como ustedes lo fueron en otra, y lo que volví vuelvo a recalcar, ¿no? Hay que aventurarse porque hay mucha gente que, por lo general, mientras más libre de equipaje vas, más te lanzás, ¿no? Menos tenés para perder. Entonces, claro, de alguna manera, por eso el sistema siempre trata de encadenarte con cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de sistema. Obviamente que el económico en ese sentido es el que más se entiende, ¿no? Una persona que tiene deudas no puede hacer lo que quiere en su trabajo, porque si pierde su trabajo, después no puede pagar su deuda y pierde su casa. Entonces uno mismo se somete en base a la deuda. No es que el reino de los cielos es para los pobres en el sentido literal, no, es el simplemente que para acceder al conocimiento, para aventurarte en una investigación sin conflictos de intereses, y conviene estar liviano, porque si a vos quien te financia, después también es quien te dice lo que tenés que hacer o no hacer, o publicar o no publicar, y eso lo hemos visto obviamente en estos últimos 3 años en el sistema de salud de una manera tremenda. Conoceremos la historia de justamente un JP Morgan financiando a un Thomas Edison, un financista de Nikola Tesla falleciendo en el hundimiento del Titanic, ¿no? La financiación es una gran mochila, la profesión es otra. Creo que, vuelvo a lo mismo que dije anteriormente, nosotros en el tema de tierra plana era una temática que es muy difícil llevar a la vida real en ese sentido, porque es como que el principio de autoridad, la caverna de Platón, está tan ahí que todos te dicen que la Tierra es esférica porque la ven por televisión, porque ven las sombras chinescas en una pared, porque ninguno es astronauta y ninguno realmente, nosotros muchas veces comenzamos las conferencias con un divulgador científico oficialista chileno llamado Andrés Gomberov, súper reconocido dentro del mundo de la astrofísica, colega de José Edelstein, un argentino, profesor en la Universidad de Compostela, que escribe libros sobre la relatividad y Albert Einstein, que el tipo te dice, pensar que la Tierra es una esfera es una total locura, dado que todos la experimentamos plana y estacionaria. Entonces yo quiero hablarles un poquito de la evidencia, porque quizás ustedes no se han preguntado muchas veces por qué la Tierra es redonda. De hecho, si miramos la Tierra, la vamos a ver bastante plana. O sea, de hecho es una total locura pensar que la Tierra es redonda si ustedes lo piensan un rato. Ustedes ven cualquier extensión de tierra más o menos grande y la ven totalmente plana. Eso es lo que se ve y eso es lo que la gente pensaba, que la Tierra era plana, ¿no es cierto? Y nadie puede escapar de eso. Aquella gente que te dice, no, yo vi la curvatura en el mar o yo vi la curvatura en el avión, literalmente es un esquizofrénico. Es alguien que ve una realidad que en realidad no lo es. Les guste o no les guste, no se puede ver la curvatura de la Tierra, obviamente porque no existe, pero también porque matemáticamente sos muy pequeño. Y ellos mismos te dicen, la única forma de ver la curvatura de la Tierra es a partir de los 15 kilómetros de altura, que es solamente donde viajan pilotos militares. Como nosotros hoy tenemos tecnología y hemos lanzado globos aerostáticos a 30 kilómetros de altura, que es el doble de la supuesta medición inicial,
se sigue viendo un horizonte plano y que va acompañando la altura del observador. Y el horizonte nunca queda por debajo. Entonces, ¿eso tuvo que pasar un montón de tiempo? Sí, porque tecnológicamente antes no había esa posibilidad, y menos para un civil. Entonces, la gente te critica, pero nunca vieron la curvatura. Eso es lo loco. Nunca pudieron detectar mecánicamente que la Tierra rote. Y sin embargo, a vos sos el loco para ellos, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil salir con esta temática. Pero claro, nosotros arrancábamos las conferencias hablando, las primeras sobre todo, muy técnicas, porque necesitábamos convencer desde el tecnicismo. La última, que hicimos acá en Buenos Aires, el 24 de marzo, que es una fecha, digamos, conmemorativa en Argentina muy fuerte, con una carga muy fuerte, porque es el día que se celebra de alguna manera o se recuerda, se llama el Día de la Memoria, porque se recuerda todas las atrocidades de la dictadura militar. Entonces nosotros hicimos una resignificación ese 24 de marzo y le pusimos recordando nuestros orígenes. Porque como vos bien decías, si no existe la memoria, todo lo nuestro es suicida. Entonces, la memoria en términos colectivos, ¿qué es? Es dejar una historia escrita. Siempre lo han hecho en piedra y por eso se han preocupado tanto de destruir la piedra. ¿Para qué? Como dice el primer ítem que está en el documento de la NASA Blue Beam Project, es destruir lo que es la memoria arqueológica de civilizaciones antiguas y reinterpretarlas junto con los escritos sagrados, diciéndole al público que lo que se había leído en la Biblia, en el Torá, en esto, en aquello y en lo otro, estaba mal interpretado y que en realidad hacía alusión a extraterrestres. Eso lo dice la NASA Blue Beam Project en 1980. ¿Y por qué vino en el 2012 el boom de alienígenas ancestrales? ¿Por qué incluso, yo lo muestro en la conferencia, incluso el movimiento terrorista ISIS entra al templo de Baal y lo destruye completamente porque los acusa de que los dioses sumerios eran paganos? ¿Por qué aparecen los Anunnakis y un Sicaria Sitchin? Para reinterpretar Sumeria, que es el origen, al menos después del último reseteo, sea diluvio, sea un Mad Flood, lo que sea, arqueológicamente es Sumeria. No sabemos a nivel escrito, porque sí está en tablas cuneiformes y demás. Es más, el primer teorema de Pitágoras no es de Pitágoras, es sumerio. Los sumerios son los que hacen el triángulo con la hipotenusa. No es de Pitágoras. Pitágoras, ¿por qué le queda a Pitágoras? Porque los griegos bebieron de las aguas de Babilonia, de Egipto, y obviamente todos esos vienen de Sumeria. Sumeria fue conquistado por Acadia, los acadios con los asirios por Babilonia, los judíos de Babilonia se escapan y se meten en Egipto, y los egipcios venían de ahí también y terminan los griegos, y para la élite los griegos es la creme de la creme en cuanto a conocimiento. No solamente por la fecha, no importa si existió o no existió Platón o Aristóteles. Existen los conceptos y son muy bonitos de interpretarlos. Son mitos para ser interpretados y utilizados. No significa que haya existido un tipo como Platón, como no existió un tipo como Colón, como no existió un tipo como Jesús. Tal vez si existió no se llamaba, no creo que se llamara Jesús, ¿no? Porque en esa época esos nombres no existían. Eran otro tipo de nombres. Pero bueno, no importa, lo que voy es, son mitos que son psicomágicos. La potencia del héroe griego a vos te tiene que servir para vos ser un héroe. Y vos, ser un héroe, ¿qué es? Combatir el destino. ¿Y el destino qué es? Ese camino que está como predicho, pero predicho ¿por quién? ¿Por un oráculo o por...? No, tal vez el camino predicho es el camino del colectivo, es el camino de la masa. Si vos no te desprendés de la masa, te va a arrastrar la masa. Y vos tenés que ser un individuo, alguien que no se puede dividir, y tenés que seguir tus propias reglas. Y tenés que seguir tu propia búsqueda. Y cuando vos te metés en el tema de la Tierra plana, lo que te vas dando cuenta es que técnicamente es muy simple de comprobar que la Tierra es plana. Lo difícil es quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos acá, que es lo que ellos se encargan de borrar. Por eso te repito, el 24 de marzo del 2023 hicimos una conferencia que se llama Recordando nuestros orígenes y hablábamos en los 4 paradigmas: religión, economía, política y ciencia. Y en la parte de la ciencia, que estoy yo a cargo de esa charla junto con Daniel Márquez, la arrancamos con cosmología, cosmovisión y cosmogonía del ser humano, y arrancamos de Sumeria un poco, entramos en los griegos, entramos en los mayas, en los aztecas, al menos en lo que ellos concebían del cosmos.
no del origen en sí del hombre, porque el origen del hombre es muy complejo realmente de poder discernir. ¿Es necesario para transitar el día a día? No, para mí no. Para mí es mucho más importante saber a dónde voy a ir. Ya está, ya el origen se produjo. El tema es cómo yo sigo adelante y cómo hago uso de esa metafísica, de esa ley de atracción, de la psicomagia, de una planta maestra. Para mí no existen los maestros ascendidos, sino las plantas que te ascienden, porque lo he comprobado con una ayahuasca, y a mí no me vino a buscar nunca Saint Germain. Ahora, me puedo quedar con el mito de Saint Germain como el de Jesús, pero lo tengo que reorientar, porque si me lo va a explicar un sacerdote, lo más probable es como que te explique un mapa militar un cabo, ¿viste? No, no es el capitán, ni tampoco es el general. Y así todos esos tienen conflictos de interés, entonces es preferible ir desarrollando ese camino. Podés llegar a interpretar ese pasado a través de la arqueología, de la arquitectura, de la historia escrita, de la historia oral, de la investigación, de desconfiar, de ser un conspiranoico, de enterarte de las mafias que hubo, etcétera, etcétera, pero no pierdas, nosotros siempre hacemos alusión al mito griego de el Minotauro. Si vas a entrar al laberinto, entra con la lámpara perenne y con el hilo dorado, porque si no te terminás transformando en un conspiranoico de la conspiración y te perdés y ya todo es mentira y todo es falso. No, hay un contexto y hay una cosa clara en eso. Si vos te quedás en la conspiración de la conspiración, no salís más del laberinto y te come el minotauro y te terminás transformando en un amargado, en un tipo que se queda recluido en 2 metros cuadrados y le hace la vida más fácil a ese nuevo orden mundial o a esa Agenda 2030. Por eso hacemos tanto hincapié en la investigación está buenísima, pero viví la vida real y tratá de ir también a tu interior. La ciencia actual te trata de sacar afuera constantemente. La investigación ahora tiene que ser en Marte o en el exoplaneta tal, o la preocupación es el meteorito, pero vos tenés que mirar hacia afuera. No mires hacia adentro, no investigues la historia nuestra, no te vayas hacia atrás, no investigues a un Tartarian ni a un Matt Flood, ni si los huesos de los dinosaurios es como dicen realmente o es, como decía Robert Plot, una invención de los biólogos de la Royal Society para desacreditar a los gigantes. Entonces la Tierra plana te trae todos esos quilombos hermosos de los que mencionó Pepón anteriormente, y que bueno, cada uno tendrá sus tiempos y por algo también sigue a gente en YouTube que le puede hacer un poco la vida más fácil, pero ninguno tiene la verdad, ni yo, ni vos, ni nadie. Entonces, la información que ves en Internet también, si querés, contrastala. Es un buen ejercicio, ¿no? Pero esas puertas abre el terraplanismo y a esas puertas le tiene mucha gente miedo a atravesarlas. Yo después de esto no digo nada, Pepón, tú di algo serio. Nada, ya me voy a cenar tú. Amén. Amén. Me voy a cenar. Joder, madre mía. Bueno, Oye, dejamos para la segunda parte entonces. vamos para la Hablamos segunda después parte de la otro segunda día. parte, podemos ir un poquito a Sumeria, Tartaria, Matt Flood y demás. Sería interesante, claro. Pues sí, sí, Y sí. lo que pasa es que hay una cosa que a mí me ha dejado eh, más pensativo, que es el tema de seres espirituales. Eh, Al mencionar a maestros, maestros ascendidos, guías, ¿qué pasa con todos estos seres que no tienen cuerpo, que están en otras dimensiones y que se comunican con nosotros? ¿Sabes? Perdón, yo estoy respetando tu tiempo de charla. No, No sé si no. lo dejaste como pregunta o querés que intervenga mi opinión o no, perdón, No, ¿eh? no, yo me lo estoy preguntando, ¿sabes? Porque, bueno, tampoco quiero excederme porque llevamos una hora y sí que para el canal de Miguel pues es importante el tiempo. Em, Tiempo no existe. Bueno, no sé, no sé. Bueno, o la dejas bueno, abierta. Puede simplemente ser que una segunda charla hermosa. Si ya Tienes planteó ese quilombo Pepón, bueno, habrá que hacerse cargo en una segunda charla, claramente. claro, porque todo el tema espiritual de guías, maestros, tú dices maestros ascendidos que no, eso no son reales para ti, que Jesús es un mito, eso tiene mucho peso también, ¿no? Entonces, ¿qué Sí, pasa con claro eso? que tiene. Sí, sí, no, no, no. ¿Qué pasa con Conozco, eso? soy esclavo de mis palabras, totalmente. Y ¿Qué me pasa trae con muchos eso, no? problemas. ¿Qué pasa con nada, los nada. maestros? ¿Qué pasa con, por ejemplo, nosotros morimos y desencarnamos? Entonces, al desencarnar, existen muchas pruebas, tanto de reencarnación como de morir y comunicación con los muertos. O sea, nuestra conciencia sigue existiendo sin un cuerpo.
Entonces, perfectamente puede ser que hayan seres que no tengan cuerpo, que estén en el otro lado, por decirlo de algún modo, ¿no? En otra frecuencia. Entonces, ¿por qué los maestros no podrían existir sin un cuerpo? O hayan existido y simplemente ya han dejado de tener un cuerpo porque están en otra frecuencia. Te ¿Sabes? voy a hacer una pregunta nada más. ¿Vos llegaste a leer a Fomenko lo que opina de Jesús? Estoy casi en la mitad del libro. Bueno, entonces cuando Pero me llegues a viene a esa decir, parte, pero me viene a decir que es un mito también. sí, es un mito, La pero como todo mito tiene creación, una parte de realidad. Lo que sí, que pasa que fue otro al- personaje. Le pone otro claro, nombre, fue otro y personaje, no sí. caminó por el océano, ni Sí, sí, multiplicó los peces, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces sí, ahí cambia mucho la historia. sí, La sí, misma sí. fantasía que hoy le atribuyen a un meteorito que puede ser un gran destructor o que existe un planeta donde llueven diamantes, esa misma clase de fantasía le han aplicado a un ser concreto, puntual, que se ha utilizado para una manipulación. Ahora, hay un montón de maneras de interpretar, no solamente la Biblia, sino los personajes que aparecen en la Biblia, tanto en el Viejo Testamento, de ahí podríamos meter con el italiano que yo lo sigo bastante, que es muy polémico al respecto, porque lee literalmente el Viejo Testamento y es simplemente un código entre familias hebreas, que hasta los 10 mandamientos eran para que no se mataran entre ellos, como un código de la mafia, que no tenía nada que ver, obviamente, con la cuestión espiritual, ni se menciona a Dios, es más. Y los 10 mandamientos eran para que entre las familias de poder no se mataran, como sucede en la nobleza negra, como sucede entre los Farnese, los Ornesi, no, es la misma situación. Después viene el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es un libro modificado un montón de veces. Ahora, ¿es necesario que Jesús haya sido un tipo de carne y hueso para hacer uso de la psicomagia que aparece ahí? No, no es necesario que haya existido Jesús como tal. Es más, en la Biblia te dice, no adorarás imágenes. Entonces, hay que aprender a destilar eso. Saint Germain, ¿existió o no existió? No lo sé, pero lo que el tipo te está contando en una historia es que vos tenés la capacidad de proyectarte astralmente, de estar en dos lugares al mismo tiempo, de volver a reencarnar. Ahora, si está contado en un mito o no, no importa. El tema es que no te presenten siempre lo de afuera, que vos destiles en que lo que vos estás leyendo es lo que cualquier ser humano puede hacer. No es que lo hizo solamente Saint Germain y ahí queda y hay que adorar a Saint Germain porque fue el único que entregó su vida por los pecados del mundo en el Cordero de Dios, en el caso de Jesús. No, no va por ahí. No, vos no tenés ningún pecado, no naciste con ninguna imperfección, ni nada por el estilo. Entonces, es muy importante, digo, eso, ¿no? Esa reinterpretación y ese destilaje de lo que realmente, como está escrito de manera gnóstica, si vos no estás iniciado, no conocés lo que han querido decir. Y si estás iniciado, tenés distintos grados. Entonces te van a ir liberando información a medida que vas ascendiendo en la pirámide. Y nosotros queremos estar fuera de todo eso, pero tratar de destilar lo mejor posible para poder utilizarlo en nuestra magia cotidiana, ¿no? Perdón, me agarré el micrófono. A eso me refería con que existan o no existan. Que no es lo mismo que no sirva lo que está expresando esa lectura, ¿no? En ese sentido lo quería dejar claro. Pues lo que ha dicho, ahora te va a caer a ti, te va a caer gorda. Bueno, yo no digo nada. Oye, pues, no sé, pues, Pepón, ¿tienes algo que decir? Pará, pareces un juez. ¿Usted tiene algo que decir? Y si no, 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 calle no, ahora. no. No, es verdad, no era para ir cerrando ya un poco. Digo, Sí, 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 bueno, para mí sí. ha sido espectacular esto. O sea, aquí ha llegado la cosa bastante profunda. Hemos llegado a niveles superiores aquí. Y Ese es el además, terraplanista. no, no, me ha encantado, me ha encantado. Bueno, pues lo dejamos para la Sí, parte 2 si os parece. sí, hagamos parte 2. Más de un tiempo, según se vaya incorporando gente también, que vayan saliendo del armario, ¿no? Que yo creo que van a salir muchos del armario, muchos, muchos. Sí. Y el que no ha salido es que le pesa lo que tiene detrás, como decíamos. Porque Hay que aventurarse. como Y a bien ver si nos dicen, encontramos, Pepón, y nos conocemos en Claro, cuerpo y será, espíritu. será un placer. Y no lo he dicho, pero quiero decirlo, que me parece un honor estar contigo, sinceramente, estar compartiendo este espacio porque vengo escuchándote ya hace un tiempo. Y la valentía que tienes, ¿sabes? La integridad que tienes, lo que se ve, y eso es de mucho respeto, aunque no estuviese de acuerdo con lo que dices, ¿no? Con lo defiendes.
Y bueno, creo que Muchas eso gracias, maestro, lo es mismo. Para mí es un honor, siempre lo he dicho, estar con ustedes en realidad, porque yo estaba siempre desde afuera y hoy en día poder estar participando en primera persona, para mí es un placer, así que gracias también por las palabras lindas. A mí Iru me cae mal, lo que pasa que, bueno, como somos amigos y tal, pues bueno, ya nos vemos y eso. Es lo que tocó. Muy bien. Oye, chicos, pues un gustazo de verdad y espero que la gente va a disfrutar muchísimo con esto también y le va a dar que pensar a más de uno. Así Sí. que, pues muchísimas gracias a los dos, qué deciros. Encantado Nada, de gracias Miguel también y, por el nada, espacio. y nos vemos por la planicie. ¿De acuerdo? Por el plano, Al exactamente. plano. Un abrazo enorme. Chao. Un abrazo, chao, gracias. Ellos manejan la primera plana, ocuparon todo medio para control de masas. Más la cosmología que sagrada se restaura. Nuestra única intención es divulgar aquellas verdades de interés para los seres humanos y que son habitualmente censurados por medios de comunicación y por ciertas redes sociales. Por tanto, te autorizamos a difundir total o parcialmente esta información por cualquier medio. Gracias.